2 restaurantes, una vez en forma privada conmigo y una vez con él. Todo lo que hablé, lo hablé ahí en aspecto deportivo. Entonces, todo lo que hablé con él, lo hablé con él, de esa manera. Después pasaba un siguiente paso que tiene que ver con la parte contractual, y yo de la parte contractual no hablo. Lo habla el doctor Mario Cuperi y lo habla mi hijo Milton Gareca. Entonces, en ese aspecto, el siguiente paso que había que hacer era juntarse en la parte contractual. Agustín Lozano quiso juntarse conmigo en Buenos Aires en forma normal, como acá en Lima. Yo me cuidé toda la vida, o sea, la verdad, pero me contagié COVID en la última semana de estando acá en Perú, ya irme para Buenos Aires, justo me vengo a contagiar de COVID acá. Bueno, me contagié acá. Entonces, aparte de eso, aparte que me dio el alta para viajar a Buenos Aires el doctor Segura, entonces, cuando me dan el alta, le digo a Agustín que primero, ya no tenía nada que hablar, que el siguiente paso que había que hablar era estrictamente contractual. Cuando se arreglara el tema contractual, no tenía ningún tipo de inconveniente volverme a juntar con él, porque ya había hablado todo lo que concierne a la parte deportiva. Ya después no había más nada para hablar. No tenía... Y aparte de eso, todavía me seguía cuidando y todavía no quería exponerme a ninguna reunión social, tal es así que pues, fue el cumpleaños de la pareja de mi hijo Robertino, a la cual no pude asistir, y también el cumpleaños de una sobrina mía, que tampoco quise asistir, o sea, y así se lo manifesté también al presidente le manifesté, Agustín, pasa esto, y no tiene sentido que me vuelva a juntar hasta tanto vos no arregles la parte contractual. Eso es un poco todo lo que te puedo contestar. Después la otra parte te la contestará mi abogado. Discúlpame. Pero en el contrato de lo pautado, lo que ustedes habían conversado en la previa a nivel deportivo, se cumpliese en el contrato porque se hablaba también, hay distintas versiones incluso, de que querían quitarles gastos operativos y además incluso la reducción de colaboradores de su comando técnico. No, nunca. Sí, mire, si realmente en estas reuniones con Bonicio, en lo previo, se hubiese hablado de algo que tuviera que ver con alguna quita o algo por el estilo, yo creo que no hubiésemos llegado a esto. O esto se hubiese llegado a producir en el debido momento, y hubiésemos evitado todo lo que tenga que ver un viaje, porque así se lo propuse también. Agustín, en ningún momento se tocó el tema económico, porque yo no toco el tema económico, ni siquiera tampoco de reducción absolutamente de nada. ¿Por qué? Porque simplemente se habló del proyecto deportivo, se habló de un interés real deportivo, se habló de inclusive proyectarnos un poco más de lo que tenga que ver con una necesidad de contar con algunos muchachos, o inclusive de trabajar o perfeccionar algunas cosas que tienen que ver estructuralmente con el fútbol, bueno, cosas un poco más profundas. Pero nunca se habló de reducción de nada, nunca se habló absolutamente de nada. Al contrario, era una necesidad del presidente, del secretario, de arreglar la parte contractual. Pero la parte contractual había que dar el siguiente paso, que era o viajar a Buenos Aires o que la gente que nos representa viniera acá a Lima. Pero solamente se tocó esos temas. Kevin, recordame que querías saber de la parte contractual. Sí, usted indicó hace unos minutos, no voy a ser yo quien violente esa carta de confidencialidad. ¿Siente que la junta directiva presidida por Agustín Lozano fue la que violó? No, yo no dije violación. Yo dije, claro está que previo a la reunión del 12 de julio, cierto sector de la prensa ya había publicado que la propuesta que nos fueran a hacer a nosotros, al comando técnico, sería de una reducción del 40%. ¿Cómo se filtró eso? No lo sé. Será una cuestión de investigación, pero les aseguro que no fuimos nosotros. O yo al menos. Por otra parte, quiero aclarar
en forma contundente cómo es la cuestión económica. De la cuestión económica siempre yo fui responsable, pero con la más absoluta facultad y libertad de decir sí o no. Yo tomo las decisiones económicas y todo el comando técnico va a hacer lo que yo diga desde el punto de vista económico por la confianza que tenemos de tantos años. Lo de la confidencialidad, no puedo hablar de montos ni hablar de nada porque existe esa cláusula de confidencialidad firmada en los dos contratos anteriores que dice claramente que la confidencialidad va más allá del vencimiento contractual. Es decir, ahora estamos hablando y no podemos divulgarlo eso. O sea que de eso me tienen que eximir. Lo que sí es cierto también es que siempre que yo y el hijo de Ricardo hablamos, siempre hablamos con un presidente, no hablamos con otras personas. Y esta vez no fue así. Nosotros sí teníamos decisión. Quien sabe la otra parte no la tenía. Entonces, esa fue la cuestión. Pero decididamente no participa el comando técnico de ninguna decisión económica, esa es solamente mía y del hijo de Ricardo. Hola, sí. Profesor Ricardo, ¿cómo está? Profesor Bonillo, Santín, abogado Mario Copelli. Buenas tardes, Jean-Paul Cuadros de América Deportes, estamos en vivo con América Televisión. Quería hacer dos consultas, profesor. La primera es si el acuerdo, que ya preliminarmente se había conversado incluso en Lima, estaba condicionado acaso a alguna situación que tuviera que ver con un plan de reestructuración del fútbol peruano. Habían ingredientes vinculados a reformar la situación actual de nuestro balompié que se necesitaba mejorar, y ahí quizá una propuesta que estaba pendiente tanto de una parte como de la otra, y si le habría gustado que en esas conversaciones que se dieron en Argentina, que quizá la presencia de Agustín Lozano se haya dado para que esto dé mayor seriedad y legitimidad a las conversaciones y a las negociaciones que se habían iniciado. Y una cortita, si me permite, uno no sabe lo que va a pasar en el futuro, pero no sé si lo ha proyectado, si le gustaría, si lo pensó, que en unos años más tarde se pueda dar una segunda oportunidad para que pueda regresar y volver a dirigir a la selección peruana. Gracias. Bueno, la selección, o sea, esto es un orgullo. Pasamos años muy fuertes en cuanto a las emociones, en cuanto a lo que nos tocó vivir. Perú siempre motivo para nosotros, por lo menos para mí, es un motivo permanente de visita, es un motivo permanente, tengo amigos, gente amiga, es un país que uno llega a un lugar y no sabe cómo le va a ir deportivamente, y no sabe también cómo se va a empezar a involucrar. Para nosotros es una gran responsabilidad. Esto lo tomamos como una gran... tener un desafío de 4 años más al frente de la selección era de mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno llega, no está involucrado, solamente está involucrado en la parte contractual, de trabajo. ¿Por qué? Porque no sabe cómo le va a ir, no sabe qué características tiene. Si bien habíamos trabajado 1 año y pico en Universitario de Perú, de todas maneras, ya está dentro de un país y tantos años, uno no sabe de qué manera se puede llegar a involucrar, uno no sabe cómo nos van a tratar, pero acá nos trataron, nos hicieron sentir como en casa, y ya uno se involucró. El proceso nuestro de estar 4 años más, ya estábamos involucrados sentimentalmente. Cuando uno se empieza a involucrar sentimentalmente por todo lo vivido y por todo lo acontecido, ya era una gran responsabilidad y una gran carga en todo aspecto. Imagínense 4 años más al frente de la selección, ¿no? Involucrado uno sentimentalmente, porque esto nadie lo va a poder parar. O sea, de parte nuestra nunca uno va a dejar de estar agradecido. Nos trataron, de qué manera nos trataron, cómo nos hicieron sentir.
esto queda para siempre. Esto queda para siempre. Entonces, semejante responsabilidad demandaba un interés general en todo aspecto, o sea, deportivo, en todo. Siempre Oblitas, el director de la selección, siempre fue un visionario. Él, lo nombro él como primera medida, porque siempre fue un visionario de querer lo mejor para el fútbol peruano, en todo aspecto. Y en eso siempre, digamos, nos alineó, siempre estuvimos alineados. A veces se pudo, a veces no se pudo, a veces las circunstancias lo llevan a uno a no, a veces hay problema económico, no lo sé. Uno no sabe, uno no está tan metido en esto, que hay cosas que nosotros podemos manejar que es lo estrictamente deportivo, hay otras cosas económicas que no las podemos manejar. Entonces llegamos hasta un determinado punto, pero ese interés que usted habla siempre es real. O sea, se encargó Bonillo de tener conversaciones con el presidente, con Jean-Marcel, siempre estuvo en nosotros el interés de mejorar el fútbol. Ustedes han sido testigos de involucrarnos en plena pandemia, de ir a hablar con el presidente de la República, de hablar permanentemente por el fútbol. O sea, es un interés nuestro permanente de que mejore. Es necesario que el fútbol peruano mejore. O sea, es necesario. Y resalto la figura de Edwin Oviedo, porque Edwin Oviedo fue, junto con Juan Carlos Oviedo, fue un iniciador de todo lo que tenga que ver con una reforma del fútbol peruano, una exigencia en todo lo que tiene que ver para un progreso. Cuando nosotros llegamos había una junta de notables, una junta consultiva, había áreas que se crearon de gente, de empresarios, de gente importante que, no sé, o sea, con el transcurrir de los años uno entraba a la Federación Peruana y había gente por todos lados. Había un comedor donde los empleados comían, que era a través de los viajes que nosotros estamos acostumbrados a hacer, de ver a los jugadores, de las federaciones que uno conoce, de los clubes que uno conoce, del primer mundo que uno conoce, era lo más parecido. O sea, la Federación Peruana de un momento a otro se transformó en eso. Veíamos gente por todos lados, veíamos gente como creemos que se tiene que manejar una cosa. Bueno, después se produjeron los acontecimientos que ustedes están en conocimiento y que lamentablemente se sucedieron. Bueno, hoy en día la Federación Peruana se manejará como creen conveniente que se maneje. O sea, yo no soy quien para decir esto está bien o esto está mal. Siempre estuvimos involucrados en un mejoramiento del fútbol peruano. Esa es nuestra intención y siempre fue nuestra intención. Más de ahí no me puedo extender y no te puedo decir.